Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes, los hermanos que están por la plataforma de Google Meet, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Saludar de manera especial a nuestra líder, a la hermana Liliana Patricia Herrera, a cada una de las coordinadoras, de las intercesoras, las hermanas intérpretes de lengua de señas, a la población sorda. Quiero saludarles a todos en esta mañana y a cada uno de los amigos que están también por las diferentes plataformas escuchándonos. Y sé que hoy es un día, hermanos, que el Señor nos ha regalado, un día bendecido. Acá por San Vicente está lloviendo muchísimo, pero bueno, el Señor nos ayudará. Está algo mala la señal, pero en el nombre del Señor Jesús, hermanos, todo va a estar bien. Hoy tenemos este espacio de mis experiencias con Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos sido transformados por nuestro Dios, tenemos esas bonitas experiencias que Dios nos ha permitido, porque desde el momento en que nosotros conocemos a Dios hay un antes y hay un después de nuestra vida. Entonces yo creo que todos tenemos tantas cosas para contar de las maravillas que nuestro Dios ha hecho. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el Salmo 34, el verso 18. Este mes hay una temática y es Dios quiere sanar tu corazón. Entonces, tenemos en el Salmo la lectura de la palabra del Señor que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, yo quisiera como colocarle un subtítulo a estas experiencias con Dios, y es el consuelo de Dios para las heridas del corazón. Y este versículo de la palabra del Señor, este himno que se expresa en el Salmo, porque es un himno que David, en un momento de mucha angustia, él lo declara y nos habla de la cercanía y la salvación de Dios por aquellos que sufren emocionalmente. El Señor se manifiesta de manera especial a quienes tienen el corazón roto y están abatidos, ofreciéndoles el consuelo, la esperanza y la salvación. Es un versículo que nos lleva a nosotros a tener esa confianza en Dios y nos recuerda que nosotros no estamos solos, que nuestro Dios en todos los momentos, Él nos ayuda y más en los momentos de dolor. Este bello salmo se nos ofrece esa esperanza para nuestros corazones heridos. Y quiero contarles, porque antes de uno tener un encuentro con el Señor, pues ha tenido de pronto ese pasado donde uno ha tenido que entender que uno necesita de Dios. Y permítanme contarles, yo fui criada en una familia muy católica, y desde niña yo he sido muy sensible para las cosas de Dios. Recuerdo que en mi pueblo, pues, el sacerdote del pueblo, el cura, él era muy allegado a nuestra casa. Entonces, casi siempre que él iba a hacer algún evento, alguna misa, yo estaba ahí. Los días domingos en el culto o en la misa, la misa de los domingos yo estaba allí apoyando, ayudando, cuando habían misas en las veredas, en las afueras del pueblo.
allí estaba yo. Y había una joven también, ella seguramente un poquito mayor que yo, porque ya tenía un niño como de 5 años y terminó de que pues el cura se fue a vivir con la muchacha, él la embarazó y se fueron, y pues esto fue algo que en la comunidad pues causó siempre un efecto porque pues la gente de mi pueblo era muy católica. Y, y ya a través de eso resulta de que nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, tuvimos siempre una familia con conflictos constantes y eso afectaba mucho la armonía familiar. Entonces uno buscaba como esa forma o ese espacio de uno tratar de llevar de pronto ese consuelo o esa forma de que ese era como nosotros la forma de estar como conectados con Dios, como pues uno en lo católico en muchas ocasiones uno piensa de esa manera. Entonces, a raíz de los conflictos que vivíamos en nuestra casa, el cura siempre iba a hacernos oración y eso. Y quiero partir contándoles que mi madre, ella desde muy pequeña quedó huérfana y que su padre consiguió otra mujer, una madrastra maltratadora, que bueno, que le causaba a ella pues dolor por la forma en que la trataba. Y fue así que mi mamá a la edad de 13 años se fue a vivir con mi papá. Mi papá, un hombre muy responsable, muy cariñoso, muy respetuoso y muy noble, él era muy noble. Mi padre se había criado con su mamá y un padrastro que también maltrataba mucho a su mamá. Y él vivió tanta violencia que él decide que cuando él consiguiera su compañera, que él nunca la iba a maltratar. Pero mi madre fue de un carácter muy fuerte. Ella siempre era eh, rústica en el trato que tenía con nosotros y muy poco cariñosa. Mi madre, yo recuerdo que ella se amargó tanto la vida porque se dejó llevar de una obsesión de celos, unos celos que ella no disfrutó pues de su hogar, ni de sus hijos, ni de su familia, porque ella la enfermaba en estos celos, ella miraba cosas donde no las sabían, ella se inventaba, bueno, y casi siempre recuerdo que de niña, eh, ella cuando discutían con mi padre, ella siempre decía que se iba. Y había una maleta que ella tenía colgada, recuerdo tanto el color de esa maleta, un color naranja, y ella siempre alistaba la ropa para irse. La verdad, pues no sé si de pronto era por amenazar a mi papá, pero recuerdo que yo, o de niños, nosotros, mis hermanitos y yo, nos agarrábamos a llorar y la abrazábamos de las piernas y le pedíamos a ella que no se fuera. Mi papá siempre trataba pues de reconvenir las cosas y de que la hacía entrar en razón, diciéndole que pensara en los niños que estaban muy pequeños, y él casi trataba siempre de convencerla y, y de prometerle pues un cambio en él, en lo que fuera, para que pues ella no se fuera de la casa. Sin embargo, mi madre, ella, todas las mujeres con las que mi padre tenía trato, ellas siempre eran que eran las amantes, que eran, bueno, todo lo que ella se imaginaba era lo que ella decía. Y mi padre, él se iba o él salía de la casa y ella lo perseguía, ella se iba, se escondía detrás de los árboles, de las paredes. Y recuerdo en una ocasión que ella, por allá al frente de una estación de la policía allá en mi pueblo,
ella no le interesó, mi papá estaba hablando con una muchacha y ella pues se llenó tanto de celos que dijo que esa era la amante y agarró a pelear con esa muchacha, la golpeó y, y mi papá tuvo que intervenir. Y ella se imaginó pues que mi papá iba a llegar a la casa y que la iba a golpear y que, y que seguramente pues se iba a armar una tremenda pelea. Y ella llegó buscando un machete y ella decía que iba a tener lista ese machete porque donde mi papá la tocara que ella no se iba a dejar. Pero resulta de que mi papá él era muy noble y quizás por eso siempre pues ella terminaba agrediéndolo. En muchas ocasiones nosotros nos teníamos que pues intervenir con mis hermanos porque ella era de un carácter muy fuerte. Entonces mi mamá, ella se enojaba con nosotros y nos echaba de la casa. Nosotros pues de ver la situación porque ella no le hacía la comida a mi papá, ella no le lavaba la ropa ni nada. Entonces mi hermana y yo pues atendíamos la cuestión del alimento de mi padre y su ropa. Nosotros estábamos al tanto de eso y a ella le enfadaba mucho porque a ella no le gustaba. Y recuerdo de que pasó el tiempo y en una ocasión la mujer de mi hermano nos dijo que sí, que ella había descubierto que mi papá tenía una muchacha con la que él estaba conviviendo. Y nosotros pues confrontamos a mi papá. Recuerdo que un sábado en la noche nos reunimos y pues ya llevábamos días en los que pues habían muchos conflictos, pasábamos noches que nosotros llorábamos mucho porque pues a raíz de los problemas de ellos nosotros sufríamos. Entonces ese día confrontamos esa noche el sábado, confrontamos a mi papá diciéndole las cosas, a lo que mi papá ya había tomado una decisión. Él siempre había tratado de mantener la familia unida, pero en ese momento mi papá dice, no, yo ya no quiero vivir más con su mamá, yo, yo creo que me merezco otra oportunidad y pues ahí él nos dice que sí, que lo que nosotros le decíamos a él o le preguntábamos, pues dijo que era verdad. Recuerdo que ese día mi papá, el problema ya era porque la niña pequeña, él no se la iba a dejar a mi mamá, que porque mi mamá la iba a maltratar, y mi mamá decía que ella no se la iba a dejar a él porque él se la iba a llevar para que fuera la empleada pues de su amante, y ahí se formó un conflicto y recuerdo que yo me levanté de ahí de donde estábamos hablando y le dije a mi papá que él era el causante de todo el dolor que yo estaba viviendo y fui y me tiré en la cama, me fui para mi habitación y me tiré en la cama y allí me puse a llorar. Mi papá comentó que había una citación de un grupo, pues al margen de la ley, que lo había citado y él había averiguado y que sí, que ese grupo estaba para el lado de la cordillera, por allá para una escuela donde lo habían citado y que él iba a ir. Convidó a mi hermano le dijo que él no iba porque pues al otro día él tenía que trabajar. Y mi padre se fue al otro día a las 5 de la mañana y nunca más volvió. El señor del carro que lo llevó el día lunes nos llevó a nosotros el perrero, nos llevó el sombrero, el poncho y nos dijo que había dejado a mi papá en cierto lugar y que pues se le había quedado eso a mi papá y que él se había quedado esperándolo por unas 3 horas y que como mi papá no llegaba, pues que él se había devuelto. Pero nos dijo que mi papá había quedado en la casa de un amigo, del mejor amigo, porque este señor, él llegaba a la casa y nosotros lo atendíamos muy bien. Mi papá, él era muy considerado porque él tenía una amistad muy estrecha
con este señor. Y sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta, después del desenlace de la muerte de mi padre, el amigo de mi papá, él se desapareció, nosotros jamás volvimos a saber nada de él. Entonces, el día martes llega un tío a nuestra casa y nos dice que habían asesinado a una persona para los lados de la cordillera y que según las indicaciones era que era mi papá. Recuerdo que esa noticia fue muy fuerte, pero no la creíamos. Sin embargo, fuimos a buscar el señor que había llevado a mi papá a aquel lugar. Él nos llevó. Y bueno, eso la verdad fue terrible llegar a ese lugar porque, bueno, mi hermana se desmayaba, mi mamá, eso fue un momento muy duro, muy doloroso. Y cuando nosotros llegamos al lugar, sí, era mi papá. Y desde ese momento a nosotros nos cambió la vida. Fue un momento muy duro para nosotros. Recuerdo que al paso de los días le comenté a un amigo de mi padre, le dije, yo creo que mi papá no está muerto. Y él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo sueño que él está vivo, yo sueño que él está enfermo, que él está en algún lugar, pero que él está enfermo. Le dije, yo lo siento que él llega, yo lo escucho hablar, yo lo escucho reírse, yo a veces veo la sombra de él. Y él me dijo, Norbelli, lo que pasa es que usted no quiere aceptar una realidad, pero que el tiempo va a decir lo que es. Yo me hacía la idea de que mi papá estaba en un viaje. Para nosotros era normal que mi papá durara 2 o 3 días ausente porque pues él compraba ganado y a veces se ausentaba de la casa. Sin embargo, fueron pasando los días y pues mi papá nunca más volvió. Fue una realidad que para nosotros nos cambió totalmente la vida, el hogar totalmente, pues se acabó. Mi madre a los 2 meses de la muerte de mi papá, ella dijo que ella se iba, que ella no soportaba tantos recuerdos en 4 paredes. Y ella también se fue de la casa, dejando a mi hermanita, la menor, conmigo. Y bueno, fueron momentos en los que tuve que afrontar el cuidado de mi hermanita. Me conseguí un empleo y estaba medio tiempo trabajando y lo que ganaba pues era para mi hermanita y para mí. Cuando nosotros nos fuimos, porque nos tocó irnos del pueblo, nos fuimos para Ibagué, una ciudad muy bonita y muy amañadora, pero con pocas posibilidades pues de empleo. Y recuerdo que estando allá, a mí me ofrecieron un trabajo que para llevar una mercancía o una coca, lo que se le dice, nosotros estábamos bien necesitados y yo acepté. Y recuerdo de que me vine de Ibagué y tenía que recoger eso en un pueblo de acá del Caquetá y salir por el lado de San Vicente. Pero antes de eso, resulta de que ese día que yo llegué, me encontré a un profesor. Ese profesor, él me comentaba o me decía, porque le dije yo que él no envejecía. Y este profesor me dijo que era la gracia del Señor y que cuando uno está en el Señor, que el Señor lo rejuvenece como las águilas. Me invitó esa noche a culto. Y yo acepté ir. Yo nunca había ido pues a un culto, siempre pues había sido más bien aborrecedora del evangelio.
Y recuerdo que fui esa noche a culto y bueno, una vida llena de tristeza, de soledad, de mucho dolor. Y ese día ese anciano predicador empezó a exponer la palabra del Señor y yo empecé a sentir unas ganas de llorar y de llorar y recuerdo que cuando él hizo la invitación yo pasé adelante y yo lloré mucho y yo le decía, Señor, si usted de verdad existe, quítame toda la tristeza que yo siento, toda la soledad que yo tengo, todo el dolor, Señor. Y esa noche, después de yo haber pasado adelante, los hermanos me abrazaron y me felicitaban, pero yo decía, yo no me voy a volver evangélica, no, yo no voy a cambiar mi forma de ser, yo no me gustaba. Sin embargo, cuando volví nuevamente a Ibagué, empecé como con un deseo de ir a la iglesia. Me conseguí una moto, fui y busqué dónde quedaba la capilla y allí fui esa noche. Esa noche, estando allá en ese culto que fue tan hermoso, yo vi algo tan diferente lo que se miraba en la iglesia católica y era que los hombres lloraban y le decían a Dios que lo amaban y se derramaban lágrimas y para mí eso fue algo que me conmovió mucho porque yo nunca había visto eso. Sin embargo, bueno, yo tenía una tristeza dentro de mi corazón, una necesidad de Dios que a mí me doblegaba demasiado el dolor, yo me estaba enfrascando en esa situación que tenía, era una soledad impresionante. Y resulta de que yo salí de ese culto y empecé a asistir más seguido. Y yo encontraba allí en esos cultos, yo encontraba consuelo, yo encontraba esa fortaleza. Y en esas alabanzas yo me deleitaba tanto, yo recuerdo que yo me deleitaba. Y una noche, estando ya en mi casa después de un culto, me arrodillé a orar y yo le decía al Señor que yo quería que Él me transformara, que yo quería dejar todas esas heridas que tenía en el pasado, ese dolor, de ver la pérdida de mi padre, de ver la pérdida de nuestra familia, porque uno se pregunta cómo es posible que alguien sea capaz de quitarle la vida a alguien y de destruir la vida de toda una familia. Nosotros nos desboronábamos emocionalmente. Recuerdo que los primeros, porque a mi padre lo mataron un 16 de diciembre y el 31 los vecinos iban a darnos pues que el feliz año pues a darles a uno como ese abrazo de fin de año que siempre se da y nosotros nos refugiábamos en nuestra casa, todos mis hermanos, y era a llorar porque era demasiado el dolor que nosotros teníamos y para nosotros fue un cambio muy cruel. Yo creo que nosotros nos cambió la vida de una manera tan terrible que a veces uno no soporta pues tanto dolor y tanta tristeza que uno tiene que buscar de Dios. Y es por eso que después de que yo empecé a asistir a la iglesia, quizás con la misma pasión que yo aborrecía el Evangelio, fue con la misma pasión que yo empecé a amar a Dios. Porque yo en el Señor encontré esa paz, ese consuelo, eso que transformó mi dolor. El Señor sanó las heridas que había y, y empezó como mi vida a tener un cambio tan especial que yo me sentía tan amada por el Señor. Yo me sentía feliz de estar en la iglesia, de ver el cariño con que los hermanos lo recibían a uno.
y me empecé a enamorar de este evangelio glorioso que hoy yo puedo testificar de que Dios realmente sana las heridas del corazón, que Él salva a los contritos de espíritu y que aún en medio del caos y del dolor que pueda pasar uno, está Dios para darnos el consuelo y la ayuda. Quizás perdí a mi Padre terrenal, pero conocí a un Padre celestial que nunca me ha faltado, que siempre está conmigo y que siempre, aunque tengamos en el mundo dolor y quebranto, siempre está nuestro Dios allí para ayudarnos, para fortalecernos. Y quiero decirles que mi vida realmente empezó cuando conocí al Señor, cuando conocí de su amor, de su grandeza, de su poder, y mi vida cambió. Fue tan especial ese encuentro que tuve con el Señor, que hoy mi corazón está totalmente anclado a su amor, a su bondad, a su gracia, que pude dejar también el rencor, el resentimiento, porque uno se llena de mucho resentimiento a través de, pues, del dolor que causa la pérdida de un ser querido, el uno no saber o no entender el por qué le arrancan a uno algo tan preciado para uno. Pero el Señor me ha consolado, me ha fortalecido, me ayudó y me ha permitido ser luz para mi familia. Entonces quiero decirle a los amigos, quizás alguien puede estar pasando por un momento difícil, quiero decirle que esas heridas del corazón, esa ausencia, ese dolor, esa tristeza, Dios la puede transformar en algo especial, en algo grandioso para nuestra vida, y nosotros podemos llenarnos de su amor, que nosotros también podemos reflejar esa bondad de Dios a pesar de las dificultades y de lo dura que haya sido la vida. Nosotros tenemos un cambio tan especial. Así que, estimados oyentes, espero que este testimonio haya sido de bendición para usted y decirle que Jesús nos ama con amor eterno. Hermanos, el Señor Jesús les bendiga grandemente. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor.